Nos tenemos que dar de alta como en nuestra actividad económica cuando se cumplen dos de los requisitos, que es que nuestra facturación sea superior al salario mínimo interprofesional o bien que lo que estemos realizando sea una actividad habitual. Y hay mucho engaño por ahí de que realmente creen que si la facturación no supera el salario mínimo interprofesional, yo puedo no estar de alta y puedo estar ejerciendo la actividad. Pero si os inspecciona un inspector que sea tiquismiquis, lo primero que él va a analizar es si tú tienes una web, es que tienes una actividad habitual, porque tú ahí estás comercializando tu servicio. Si tú en tus redes sociales estás diciendo que pueden reservar contigo una consultoría tal, es que estás comercializando tus servicios. Y lo que te diría es que como estás realizando una actividad habitual, pues que tienes que pagar el autónomo. En mi despacho, en los casos que he visto de personas a las que le han hecho la inspección, normalmente lo que suelen hacer es analizan la cantidad en la que se supone que empezaste a facturar y no te suelen poner, te dan un plazo a lo mejor de 10 días para que pagues la cuota de autónomo correspondiente y no te sancionan con el 29% y demás, sino que te dejan ese aviso de en 10 días podrías pagar, hemos detectado que estás realizando esta actividad, tendrías que abonarlo, tienes un plazo de 10 días para hacer el pago. Y normalmente no suele ser una multa como tal con la parte de los intereses de demora. Pero que nos quitemos de la cabeza de que si tenemos una actividad habitual, aunque no supere el salario mínimo interprofesional, no tengo que estar de alta. Si a mí me contrataran, imaginaros que yo soy trabajador por cuenta ajena y a mí me contrataran para dar una conferencia y me van a pagar 70.000, no, 70.000 no, me van a pagar 12.000 euros por la conferencia. No supera el salario mínimo interprofesional. Y es la única vez que me contratan. 12.000 euros por la conferencia y es la única vez que me contratan. No tengo por qué estar de alta de autónomo, me lo puedo imputar en renta, pero ahora a mí me llaman para hacer 5 charlas de 100 euros cada charla, chiquititas en una asociación de empresarios. Y queda el registro en las redes sociales de que he dado esas 5 charlas. Lo único que he facturado son 500 euros. Tengo que estar de alta de autónomo, porque se consideraría actividad habitual. Esa es la normativa legal que tenemos. Dicho esto, lo lógico es que no nos demos de alta hasta que no facturemos lo suficiente como para que compense ese alta. Entonces, la primera razón para estar de alta sería o que realizamos una actividad habitual o que superamos el salario mínimo interprofesional. Y la segunda razón sería que el volumen de gasto en el que estamos empezando a incurrir haga que compense el estar de alta. Imaginaros que me tengo que comprar los focos, una cámara, un ordenador, el mobiliario de una oficina, una serie de gastos. Si los gastos van a ser muy altos, va a compensar más el que yo me pueda desgravar esos gastos y que me dé de alta pagando la cuota reducida de autónomo, que no el hecho de que me vaya a dar de alta pasado 3 meses y ahí ya no me voy a poder deducir esos gastos. Así que cuando la actividad es habitual o cuando mis gastos iniciales son muy importantes, ahí es cuando decido darme de alta. Y esto que es aplicable para España no sería aplicable para otros territorios, porque en otros territorios, como sí que existe la ventaja de que te dejan trabajar durante un tiempo sin la obligatoriedad de pagar esa cuota de autónomo, etcétera, pues es más fácil. Pero aquí en España es cuando la actividad sea habitual o cuando tengamos gastos que podamos deducir. Porque como particulares no nos vamos a poder reducir en renta los gastos de focos o los gastos de un ordenador, pero como empresa sí nos los podemos deducir. Nos deducimos tanto el importe como los impuestos indirectos del IVA o del IGI que se paguen. Por eso es un momento bueno el pensarse cuando vayamos a hacer gastos, sea cuando me dé de alta. ¿Qué ocurre si todavía no me puedo dar de alta y tengo que hacer gastos? Pues hacer esos gastos con una empresa de confianza a la que le diga y hazme la factura dentro de un mes o dentro de 2 meses para que pueda desgrabármela, porque si no es que no vais a poder desgrabarosla.
Y hay que pensar que el alta fiscal es, por un lado, nos damos de alta en la hacienda estatal. Después, si vivimos en un territorio que tenga una tributación específica, como ocurre aquí en Canarias, en la hacienda autonómica. Y después en la cuota de la seguridad social. El autónomo es la cuota de la seguridad social. Y lo que pagamos a Hacienda son los ingresos a cuenta que le pagamos en los trimestrales y lo que pagamos cuando hacemos la declaración de la renta por las ganancias obtenidas o en el impuesto de sociedades. Lo ideal es jugar con la fiscalidad, que ya lo veremos cuando lleguemos a la parte de finanzas, para que paguéis como máximo el 25%, que será lo que se pague tanto si es una SL como si es un autónomo cuando sabemos jugar los números. Y entonces esto indicaría, la primera decisión va a ser cuando me doy de alta. Pues eso, cuando empiezas a estar visible, cuando empiezas a tener gastos, cuando empiezas a poder tener ingresos y que no quieras estar pensando en una denuncia de Hacienda o de la Seguridad Social. Hay veces que me dicen, ¿y si me doy de alta en Hacienda con el 036 o el 037 y no me doy de alta de autónomo? Eso lo que está ocurriendo es que como ahora con la IA es muy fácil casar los dos sistemas, lo que hace Hacienda es que casa con la Seguridad Social y se pillan más casos que nunca. Entonces las personas que los beneficios se lo estaban tributando en renta, dándose de alta en Hacienda, va a ser más fácil que las pillen que incluso a la que no está de alta y está en negro total. Claro, el que está en negro total, que no está de alta en Hacienda ni en la Seguridad Social, es como si no existiera para el sistema. Entonces el sistema no puede encontrarlo. Así que eso que aconsejan algunos asesores, cuando nos movemos ahí un poquito en la legalidad, de estar de alta en Hacienda y no en la Seguridad Social, hay que tener cuidado porque tú estás haciendo una alerta, estoy ejerciendo actividad económica, y puede ser más fácil que te pille que si tú no apareces por ningún lado en el sistema. Si tú no apareces por ningún lado en el sistema, va a ser muy difícil que te encuentres, salvo que un inspector laboral te pille, yo qué sé, cavando papas en un terreno ajeno y te diga, usted por qué no está dado de alta como agricultor, ¿no? Como de hecho ocurre aquí a veces en mi territorio, que es un territorio agrícola, y a pobres señores mayores jubilados les han puesto alguna multa que otra increíble porque estuvieran trabajando en terreno y evidentemente estaban cobrando una pensión y no están dados de alta. Así está, a esa altura está el sistema. Vale, entonces, decido cuándo me doy de alta y cuándo paso de autónomo a SL. Cada forma jurídica tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y por ejemplo, lo ideal será que cuando facturo 49.000 euros, ahí ya lo lógico va a ser que yo sobrepase una cantidad de beneficios que haga que si me mantengo como autónomo, tributaría más que si paso a SL. Porque pensar que la tributación como autónomo se hace por proporción, ¿no? Es proporcional, progresiva. De 0 a 14.000 euros se paga un porcentaje. De 14.000 a 25.000, otro, me lo digo así de memoria, ¿no? Y según tú vas teniendo más ganancias, tú vas pagando más cantidad de impuestos. Entonces tú tienes que ver que nunca como autónomo pagues más de lo que pagarías como una SL. Que la SL como máximo puede pagar, puede acogerse a pagar el 15%, el 23%, cuando se reúnen unas condiciones específicas de creación de nueva empresa, pero normal después a nivel medio es pagar el 25%. El único caso en el que a lo mejor no tributaría es si somos funcionarios, ejercemos un tipo de actividad de emprendimiento económico y que sea en la misma línea, creamos una nueva empresa y entonces ahí no hay tributación, pero son casos puntuales. Lo normal en un SL es que vais a pagar el 25%. Y lo que jugamos es cuando paso de no ingresar más cantidad como autónomo a ser SL. Si vosotros veis que estáis facturando, que va pasando el año y en diciembre estáis en 35.000 euros, a lo mejor ya no os va a interesar coger más clientes, porque solo con que cojáis 2 clientes más y lleguéis a 42.000 euros, ahí ya vais a estar tributando a un porcentaje más alto que pagaríais más a Hacienda de lo que le vais a ganar a los nuevos clientes que hayáis obtenido.
Entonces es importante también controlar la facturación con el tipo impositivo que vamos a pagar para no pasarnos. Y bendito que nos pasemos y que decidamos crear una SL. También, normalmente, por ejemplo, Rubén y yo desde el principio creamos una SL porque evidentemente éramos 2 socios y eso hacía que las opciones eran o comunidad de bienes, que como es una forma jurídica que se la han ido cargando y tiene ahora todas las obligaciones de un autónomo y ninguna de las ventajas de una SL, no nos compensaba. Entonces, desde el principio, lo que constituimos fue una SL, porque éramos 2 socios. La SL la constituiremos cuando o bien tengamos varios socios o queramos proteger nuestro patrimonio personal, pero teniendo en cuenta que realmente si creamos una SL para cuidar nuestro patrimonio personal y se detecta algún tipo de infracción, en el administrador van a ir también sobre nuestros bienes personales. Y lo lógico es que realmente lo que lo hagáis sea para no incurrir en ningún acto delictivo de no pagarle a acreedores o a proveedores, sino que realmente empecéis a trabajar sin pensar en dejarle la cuenta colgada a nadie, ¿no? Entonces yo no entiendo muy bien eso de no ser autónomo para proteger mi patrimonio, porque eso querría decir que desde el principio tú estás creando el proyecto empresarial pensando no pagarle o a trabajadores o a acreedores, porque pensar que al autónomo sí o sí también le cobra Hacienda y la Seguridad Social, a la SL sí o sí le cobra Hacienda y la Seguridad Social. Así que el que crea la figura jurídica de SL cubriendo su patrimonio, en muchos casos lo que teme es no pagarle a acreedores o a trabajadores o tal, pero eso no estaría bien que lo hicieras ni como autónomo. Por lo que se tributa es por los beneficios. Entonces, siempre el 25% lo vamos a pagar de los beneficios. Y normalmente un autónomo, por los gastos que se puede imputar, va a ser cuando llega una facturación aproximada de 45.000, cuando tiene que pasar a SL, porque los porcentajes de tributación, si por ejemplo, en el 2024, esto además cada año va variando, ¿no? En el 2024 el primer tramo es que cuando tú generas beneficios de 12.000 euros, tú pagas 19%. Cuando tú generas beneficios de 20.000 euros, pagas el 24%. Y cuando generas beneficios de 35.000, pagas el 30%. Y por eso se dice 45.000, porque un autónomo normalmente lo que se va a poder imputar va a ser la declaración de la cuota de autónomo, algún gasto de la gestoría, tal, y por eso aproximadamente cuando llega a los 45.000 euros ya pagaría menos como SL. Y por eso los autónomos que tienen algunas veces un patrimonio elevado acaban haciendo donaciones al ministerio o acaban generando diferentes empresas de patrimonio para intentar con ello pagar menos impuestos. Entonces el sistema está ideado para que existan determinadas donaciones que nos podamos deducir y que tengamos que tener claro cómo a partir de determinadas cantidades igual ya no nos compensa seguir cogiendo clientes porque tributaríamos más si, por ejemplo, tenemos la figura de autónomo. Si somos sociedades limitadas, ahí sí va a dar igual los beneficios que generemos, que vamos a tributar como máximo a ese 25%. Y cuando ya pasamos del 1.000.000 de euros, ahí sí que empezamos a tributar por los epígrafes del IAE, con lo que ahí sí que tenemos que tener ya otra forma jurídica. Todos los de aquí vamos a llegar a eso o hasta donde cada uno quiera. Que para algunos no serían más felices teniendo varias empresas de facturación de 1.000.000 de euros. Yo ya os digo que yo no, que yo valoro mucho mi tiempo y no quiero tener 5 empresas facturando 1.000.000 de euros cada una. Vale, entonces entendemos que paso a SL cuando la tributación vaya a ser más reducida con SL, cuando a lo mejor vaya a darme prestigio el tener esa forma jurídica o cuando realmente tenga socios, cuando sea un sector en el que sea especialmente peligroso los seguros de responsabilidad civil y quiera estar más cubierta.
hay determinados sectores en los que se hace muy importante tener esa forma jurídica de SL.